El tema de este estudio se llama la Iglesia de Cristo. La Iglesia se inicia con nuestro Señor Jesucristo. Es la Iglesia verdadera y se le reconoce a la Iglesia de Cristo por su doctrina y la forma de adoración. Si usted quiere tener veracidad de cuál es la Iglesia, por lo tanto, tiene que usted estudiar la palabra de Dios para ceñirse por las Escrituras. La doctrina está en la misma Biblia, en la palabra de Dios. Los reyes, faraones, césares, emperadores, siempre tuvieron sus dioses y se reunían en sus templos para adorar a los distintos dioses. Como por ejemplo, tenemos los faraones en Egipto, los reyes de Babilonia, los reyes de Persia, los reyes de Grecia, los reyes del Imperio Romano. Además, la sinagoga judía fue un invento humano. Algunos estudiosos creen que la sinagoga fue creada durante la cautividad babilónica, cuando el culto en el templo de Jerusalén era una imposibilidad porque había sido destruido. Otros creen que las sinagogas surgieron más tarde, en el tercer o segundo siglo antes de Cristo. Con el surgimiento de los fariseos, aun cuando la sinagoga se convirtió en el centro de la vida judía, luego de que el templo de Jerusalén fuera destruido en el año 70 después de Cristo. No hay ningún antecedente en el Antiguo Testamento para una institución de este tipo. Gloria a Dios, aleluya. En el antiguo judaísmo estaba centrado en tres elementos: el templo, el sacerdocio y el sacrificio. Cuando vino Jesús, puso fin a cada uno de ellos, cumpliéndolos en sí mismo estos tres elementos. El Imperio Romano comenzó en el año 27 a.C., cuando se inició con el nombramiento de César Augusto como emperador. Los emperadores tenían el poder absoluto, político y religioso. Ellos imponían en qué dioses debían de creer. Eran los líderes religiosos y políticos como lo son actualmente los papas. Solo que el pueblo de los judíos no pudo ser doblegado por el emperador. Por esta razón se les concedió que sirvieran en su religión según las normas que tenían, y si habían conflictos religiosos, lo juzgaba el mismo emperador o sus delegados. Por eso que a Jesús lo derivan ante Pilatos para juzgarlo. En los tiempos de Jesús, todas las religiones estaban sujetas a su dominio, a dominio de los emperadores, y las distintas religiones y creencias y tradiciones paganas de estos religiosos. A pesar que los judíos tenían los mandamientos de Moisés, se habían desviado y ellos fueron los primeros que tuvieron envidia de Jesús y de sus discípulos, como también las otras religiones. Es decir, aborrecían a Jesucristo y a sus discípulos. Jesucristo nunca se puso la ropa de los sacerdotes ni sus discípulos, a pesar que Jesús era el sumo sacerdote. Cuando formó su iglesia, nunca se reunió en los templos religiosos y paganos, adornados con imágenes y estatuas. Jesús nunca hizo eso. Él fue a predicar a los templos y sinagogas para que dejen de adorar a dioses hechos por manos humanas y sirvan al Dios verdadero y tengan acceso a la vida eterna. Bendito sea Jesucristo. Él dio el ejemplo.
Él predicó en los diferentes templos o sinagogas para que los hombres busquen al verdadero Dios. Y de allí sacó sus discípulos. En este tiempo las religiones paganas, tanto como de los fariseos, saduceos, escribas y otros, están permitidos, legalizados por el Imperio Romano. En medio de tanta religiosidad apareció Jesucristo y a una mujer le pregunta así, lea usted San Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Hasta ese entonces, los samaritanos, querido amigo, adoraban en el templo o en el monte, y se les había ordenado también que adorasen en el templo de Jerusalén. Ojo, solo había un templo que les era permitido adorar y ese templo estaba en Jerusalén. Pero los samaritanos adoraban en los montes, en el monte. Y los otros templos y sinagogas que tenían las demás religiones era una desobediencia a Dios, porque Dios solo había ordenado que se adore en el templo que estaba en Jerusalén, mas no en otros templos, ni siquiera en los montes. Jesús enseña que ya llega el tiempo de cambiar el lugar de adoración. Es decir, que ya no van a adorar en el templo, tampoco en el monte. Vea lo que dice San Juan capítulo 4:21. Dice la palabra, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y el versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Note usted que Jesús le está exhortando a la mujer samaritana para que ya no adoren en el templo ni en el monte, sino en todo lugar. Bendito sea el Señor. Y que no adoren palo, yeso, madera, piedra, imagen y estatua. Porque en los montes altos se hacían estatuas e imágenes. Usted puede leer Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 y 3, Ezequiel capítulo 6, versículo 13. En los montes altos adoraban estatuas, imágenes, es decir, eran idólatras. Y Jesús le dice a la mujer que ya llegó la hora de conocer de cómo se debe de adorar a Dios, no de la forma que ellos adoraban. Lea el versículo 23 del capítulo 4 del libro de Juan. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adoradores verdaderos. ¿Quiénes son? La iglesia de Jesucristo. Ellos adoran en espíritu y en verdad. La iglesia verdadera no adora a Dios a través de palo, de yeso, de madera, de hierro, de figuritas, de imágenes, adornos, estatuas, ídolos o fotos. La iglesia de Jesucristo adora a Dios en espíritu y en verdad. Entienda que el Padre no busca adoradores idólatras o a iglesias donde hacen idolatría. El Padre busca personas, iglesias, que le adoren, como dijimos, en espíritu y en verdad.
Así dice la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios vamos a ver cómo Dios o cómo Cristo formó la iglesia. Por ella pagó un precio tan grande. Años más tarde, derramando su sangre en la cruz, a los 12 discípulos a quienes Jesús escogió, los llamó apóstoles. Ve a Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esto lo puede ver también en el libro de Mateo 10, 1 al 4, Marcos 3, 13 al 19. A estos discípulos les dijo: si 2 de ustedes se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Cuando se reúnen 2 o más personas, allí se hace iglesia. Entienda bien esto. Allí está la iglesia. Bendito sea Jesucristo. Llamando a sus discípulos, Él los reunía. Y ahí comenzó el inicio de la iglesia de Cristo. Mateo 18, 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amigo y hermano, Jesucristo está donde están 2 o 3 personas para que hagan la iglesia. Esas 2 o 3 personas no necesitan de estatuas, de ídolos, de imágenes para adorar a Dios, porque allí dice la palabra que está Jesucristo, y por lo tanto nosotros adoramos en espíritu y en verdad a Jesucristo. Aleluya. La iglesia de Jesucristo, cuando el Mesías llamó a sus discípulos, formó de una forma informal ante el Imperio Romano. Por eso es que las religiones formales, a través de sus representantes, les querían matar a Cristo y a sus discípulos. Es decir, la iglesia de Cristo era una iglesia informal en aquellos tiempos. Y habían iglesias legalizadas ante el Imperio Romano, o formales como se dice, y ellos eran los que querían matar a Jesús y a sus discípulos. Gloria a Dios. Porque Dios esto había determinado desde tiempos antiguos. Lea Lucas capítulo 11, versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y en el libro de Corintios dice que Dios puso en la iglesia primeramente, bendito sea el Señor, apóstoles. Lea 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En la iglesia estaba formado primeramente por apóstoles. A los 12 que llamó Jesús, los llamó apóstoles. Y ellos fueron los primeros en formar la iglesia. Y donde estaban 2 o 3 reunidos, allí estaba Cristo. Y aún sigue en este tiempo, donde estamos 2 o 3, hacemos iglesia, y allí en medio está Cristo. Cuando Cristo formó la iglesia, no lo fundó sobre la arena, ni en el vacío.
Él era la piedra del ángulo, la roca, en otras palabras, el cimiento, es decir, la iglesia ya tenía cimiento, ya tenía base, ya tenía roca. Faltaba el sobrecimiento o las piedras que vienen encima del cimiento o de la base o de la roca. Por eso Jesús le dice a Pedro, tú eres Petros. Petros quiere decir piedra pequeña. Y sobre esta piedra, fíjense lo que dice Jesús. Y sobre esta piedra o roca, que quiere decir Petra, fundamento, yo la roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, Jesús está diciendo, Pedro, tú eres la piedra y yo soy la roca. Gloria a Dios. ¿Ah? Es interesante. Y le está diciendo a Pedro, Pedro, sobre esta roca, dice, sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en la nueva versión purificada dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios, aleluya. Pedro, la piedra pequeña, Jesús, la roca o la piedra grande, y dice Jesús, Pedro, escucha, sobre esta roca, o sea, sobre el mismo Jesús, edificaré mi iglesia. O sea, la roca es Jesucristo. Y sobre ella está edificada la iglesia. Bendito sea el Señor. Así que cualquier otra mala interpretación acerca de estos textos está creando confusión. Y los tales son engañadores. Pablo manifiesta que no hay otro fundamento. Ninguna persona puede usurpar el lugar del fundamento. Ninguno puede decir que Pedro es el fundamento o la roca. Quien sostiene estas cosas miente, engaña. Su religión es vana porque contradice la palabra de Dios. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios. Jesucristo es el fundamento principal. Es la roca principal. Y nadie puede poner otro fundamento. Eso entienda bien, querido hermano y amigo. Primero la roca, la piedra principal, luego las piedras, los apóstoles encima del fundamento. Es más claro el sobrecimiento. Es decir, Pedro y los demás apóstoles son el fundamento encima del principal fundamento. Y los demás discípulos estamos edificados encima de los apóstoles. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Querido amigo y hermano, esta es la palabra de Dios que usted debe tener en cuenta y debe creer a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de Dios.
y es firme la iglesia. Pedro no es la roca. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. La iglesia no tiene dos rocas, sino uno solo, y es nuestro Señor Jesucristo, la única roca. Encima de este fundamento, de esta roca, hay piedras, o sobre fundamento, o sobre cimiento. Esto enseñaban los mismos apóstoles. En Efesios 2:20, lo mismo dice que como arquitecto puse fundamento a la iglesia de Corinto, y ese fundamento es Cristo. Gloria a Dios. Lea usted 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Y otro edificará encima, es decir, cualquier creyente puede edificar la iglesia sobre la roca y piedras. Así está edificada la iglesia de Cristo el Señor. O sea, Jesucristo ahora es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo tenía que partir, alguien tenía que hacer o hacerse cargo en el ministerio de evangelizar. Por eso le promete a Pedro que le daría la llave. Pero vamos a entender la palabra de Dios. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando Jesús murió, la iglesia estaba desorganizada y vacía. Cada uno se fue a su lugar. Faltaba algo en la iglesia, en los apóstoles. Lo que faltaba era el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia, o sea, los apóstoles recibieron la promesa, Pedro, puesto de pie, predicaba. Bendito sea el Señor. Lea Hechos 2:14. Cuando comenzó Pedro a predicar en Hechos 2:14, abrió la puerta del reino de los cielos con aquella llave espiritual que le dio Jesús para que toda aquella multitud de personas creyeran en Jesucristo y fuesen bautizados, y la cantidad de personas eran como 3,000. Y se cumplió lo que le dijo Jesús a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y cuando fue Pedro a Cornelio, que era gentil, a predicarle, fíjese el cumplimiento de lo que Jesús le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia comenzó a sobreedificarse por ser fiel a Dios, porque vino temor sobre ellos. Esto lo puede ver en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 44, donde estaban juntos y Jesús añadía más personas a su iglesia. En Hechos capítulo 5, verso 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La casa donde la iglesia esperaba la promesa se denominaba aposento alto. Usted se preguntará por qué aposento alto. Porque estaba en el segundo piso. Y usted puede leer en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 13, dice la palabra: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermanos de Jacobo. Fíjese y note bien que todos ellos, todos estos apóstoles, allí vivían
allí oraban, allí se reunían, allí adoraban a Dios. Y se denominaba aposento alto porque estaba en el segundo piso. La iglesia fue aborrecida y perseguida. Un fariseo llamado Saulo consintió pues en la muerte de Esteban. Y éste perseguía a la iglesia, y a causa de esta persecución se esparció la iglesia por los demás pueblos. La iglesia sufría por causa de la persecución de Pablo o de los fariseos, y no solo de ellos, también por el mismo rey que gobernaba en ese entonces. Leamos capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 1 y 3. Dice la palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el verso 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Capítulo 12, verso 1 del mismo libro. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y en el verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Dios. Aleluya. En Jerusalén, queridos amigos, se inició la iglesia y también se inició la persecución. Por aquella persecución se abrieron más iglesias en los demás pueblos donde los discípulos llegaban. Vea lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los fariseos y el rey habían perseguido a la iglesia, querían maltratarlos, matarlos, y por lo tanto la iglesia fue esparcido por todo sitio y comenzaron a abrir más iglesias en los distintos pueblos y ciudades donde ellos llegaban. Pero la iglesia se inició o nació en Jerusalén con los discípulos. Así se inicia el nacimiento de las demás iglesias en otras localidades o ciudades. La iglesia de Cristo o las iglesias no tienen un solo nombre, como algunos dicen. Los engañadores dicen que su iglesia de ellos es la única y verdadera. Ejemplo tenemos a la iglesia apostólica y católica romana, que se ensanchan diciendo que Cristo fundó su iglesia y es la única y verdadera. Por eso lleva dicho nombre. Y que los protestantes son hermanos separados de la iglesia católica. Estos manipulan las escrituras. Es decir, la iglesia católica, apostólica romana, manipula las escrituras. Lo tuercen para hacer creer a sus seguidores con mentiras y engaños. El evangelio no nació ni salió de Roma, entienda bien. El evangelio no nació ni salió de Roma. Escuche bien, el evangelio salió de la nación de Israel, de Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia de Jerusalén se denomina aposento alto, así dicen las escrituras. Allí se reunían para perseverar en oración y en ayuno. Gloria a Dios. Ya no se reunían en el templo de Salomón, se reunían en sus casas, en las casas de los creyentes. Allí hacían iglesia, donde habían 2 o 3 reunidos,
allí se formaba la iglesia. Gloria a Dios. Posteriormente los apóstoles le llamaban la iglesia de Jerusalén por la mención que realiza en el libro de los Romanos, es decir, a la iglesia que denominaban en Jerusalén aposento alto, posteriormente la llaman iglesia de Jerusalén. Romanos 15:25, dice así la palabra: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, para que sean, y el verso 31 dice, para que sean librados de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. No es tan claro este nombre de la iglesia de Jerusalén cuando dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Aleluya. No hay evidencia clara del nombre porque los otros textos que vamos a leer enseguida dice, la iglesia que estaba en Jerusalén, o santos que estaban o que están en Jerusalén, y ancianos que están o estaban en Jerusalén. Hay otros textos que mencionan lo que decimos, lo mismo de las otras iglesias. Y comprobando con otros textos, afirman que el nombre o la denominación es esa, razón por el cual se puede pensar que la iglesia que estaba en Jerusalén se podría haber llamado la iglesia de Jerusalén posteriormente. Veamos Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice así, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fíjense, note bien, estaba en Jerusalén. No dice que el nombre era Jerusalén, sino la iglesia que estaba en Jerusalén. En el capítulo 11, verso 22 dice, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Romanos 15:26 también dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Fíjese que Romanos no dice la iglesia que está en Jerusalén, sino los santos que están en Jerusalén. Aleluya. Usted puede meditar y analizar. Y aquí en Hechos 16:4 dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los guardasen. Fíjense, ya no hace mención de la iglesia, sino dice que estaban en Jerusalén. Es decir, la iglesia, los santos eran la iglesia estaba en Jerusalén. Sea el nombre de la iglesia aposento alto por la ubicación de la casa en que se reunían, o que se llame iglesia de Jerusalén por el nombre de la ciudad, sea cual fuere el nombre, podemos ver y leer que sí tiene nombre la iglesia, como también las otras iglesias de las otras localidades. Veremos las otras iglesias que llevaban el nombre de la ciudad donde estaban ubicadas, donde se reunían, porque las iglesias estaban en las casas de los creyentes, entienda bien esto. Pablo, al enviar saludo a la iglesia de los Corintios, no menciona cuántas iglesias había en Asia, ni los nombres de ellas. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Las 7 iglesias de Asia os saludan. Aquila, Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Quien detalla esto, amigos, o el número de las iglesias y sus nombres, es el escritor del Apocalipsis, y lo realiza por orden del Señor Jesús. Fíjense, en Asia habían muchas iglesias. Vamos a ver las iglesias que están en Asia, las 7 iglesias. Apocalipsis 1:4. Miren lo que dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega,
el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí están los nombres de la iglesia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La primera iglesia nombrada de Asia es Éfeso. El mismo Señor Jesús lo dice. Es decir, la iglesia se llama Éfeso, según Apocalipsis 1:11. En el libro de los Efesios, a esta iglesia Pablo, antes que escriban el libro de Apocalipsis, los llama los santos y fieles de la iglesia de Éfeso. Gloria a Dios. Aleluya. En el libro de los Hechos, Pablo, cuando llega a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vea Hechos capítulo 20, versículo 17. No dice el nombre de la iglesia, pero Apocalipsis 1:11 confirma que la iglesia se llama o se denomina Éfeso. Aleluya. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esto quiere decir, queridos amigos, que la iglesia de Éfeso tenía una cabeza, un líder, un pastor, un anciano, como se quiera llamar. Lo importante es que alguien lo conducía, la iglesia de Éfeso, y a esa persona se le envía la carta. Con este ejemplo expuesto vamos a entender mejor los nombres de las demás iglesias y sus conductores. La segunda iglesia de Asia, nombrado por el Señor, se llama Esmirna. No tenemos más textos, solo Apocalipsis 1:11, donde se ordena que se escriba a la iglesia de Esmirna, es decir, la iglesia se llama Esmirna. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. También está la iglesia de Esmirna, tenía una cabeza, un líder, un pastor, anciano, como quieran ustedes llamarlo. Alguien conducía la iglesia de Esmirna. A él se le envía dicha carta. La tercera iglesia nombrada por el mismo Señor Jesús se llama Pérgamo. Tampoco tenemos más textos acerca de la iglesia de Pérgamo, solo Apocalipsis 1:11, donde se ordena que se escriba a la iglesia de Pérgamo. Es decir, la iglesia se llama Pérgamo. Gloria a Dios, aleluya. Y la Biblia dice en Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Gloria a Dios. También esta iglesia de Pérgamo tenía una cabeza, un líder, un pastor, un anciano. Gloria a Jesucristo, quien conducía dicha iglesia. La cuarta iglesia nombrada por nuestro Señor se llama Tiatira. Como podemos ver, el escritor del libro de los Hechos hace mención a la ciudad de Tiatira. Hechos 16:14. Luego se menciona en Apocalipsis 1:11 que la iglesia se llama Tiatira. Y si usted lee en Apocalipsis 2:18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El 2:24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Gloria a Dios, aleluya. Esto nos da a entender que esta iglesia también tenía su representante. Una cabeza, un líder, un pastor o un anciano, como lo quieran llamar cada uno de ustedes. La quinta iglesia nombrada por nuestro Señor Jesucristo se llama Sardis. Como podemos ver, se menciona en Apocalipsis 1:11 que la iglesia se llama Sardis. Por eso dice en Apocalipsis 3:1 y 4, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Y el 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver que en Apocalipsis 3:1 y en 3:4 no se menciona a la ciudad de Sardis, sino más bien a la iglesia de Sardis. También esta iglesia de Sardis tenía una cabeza o un líder, como dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, que nos saca de dudas de todo lo que nosotros podemos tener o creer. Gloria a Jesucristo. La sexta iglesia nombrada se llama Filadelfia. Como podemos ver, se menciona en Apocalipsis 1:11 que la iglesia se llama Filadelfia. Son los únicos versos que hacen mención a la iglesia de Filadelfia. Por eso dice en Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Podemos ver que en Apocalipsis 3:7 no se menciona a la ciudad de Filadelfia, sino más bien se escribe al ángel que guía la iglesia de Filadelfia. Es decir, la iglesia se llama Filadelfia. Toda la ciudad de Filadelfia no estaba autonombrada como iglesia, sino solamente un grupo de cristianos o de discípulos que se reunían. Por eso se le llama la iglesia de Filadelfia. La séptima iglesia de Asia nombrada por nuestro Señor Jesucristo se llama Laodicea. Como podemos ver, se menciona también en Apocalipsis 1:11 que la iglesia se llama de ese nombre. Note que en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 1 y 4:13, se menciona a la iglesia que está en Laodicea, es decir, en la ciudad de Laodicea. En la ciudad de Laodicea, la iglesia estaba en casa de un creyente llamado Ninfas. Lea Colosenses 4:15. Esta iglesia que estaba en casa de Ninfas se llamaba la iglesia de los laodicenses. Gloria a Dios, aleluya. Colosenses 4:16, lea usted. Dice así en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Note que la carta que envía Pablo está diciendo que se lea en la iglesia de los laodicenses. No está diciendo que se lea en la ciudad, sino en la iglesia. En la ciudad había gente que no creía en Jesucristo. Entonces, en la ciudad había un grupo que se llamaba iglesia de Laodicea o laodicenses. Gloria a Dios. Y en Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Gloria a Dios. También la iglesia de Laodicea tenía una cabeza, un líder, un pastor. Gloria a Dios. Aquí alguien conducía la iglesia. Y a dicha persona se le envía la carta. Ejemplo tenemos de los encargados que habían en cada iglesia. Bendito sea el Señor. Habían encargados en cada iglesia quienes tenían que dirigir las iglesias. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir con este tema de la iglesia en una segunda parte. Por lo tanto, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.